Bueno, bienvenidos hermanos. Es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Esta es la clase de griego 1. Hoy tendremos la clase número 6, la clase final. Así que muy bienvenidos sean. Recuerden que pueden ver todas las clases grabadas en YouTube. Bueno, antes de continuar, quiero hacerle unas pequeñas recomendaciones. El día de hoy tendremos un sorteo para estudiar en Academy. El curso se llama Cristología y se va a dar en el mes de abril, así que los invitamos a que puedan participar y bueno, mandar todos sus datos para que al final de la clase podamos cerrar este curso con estas becas también. Luego, para hacer preguntas, les pedimos que por favor si pueden habilitar las cámaras y que al final estaremos tomando una fotito final, así que bueno, gracias por ser parte de esta clase, de estos cursos, los invitamos a que puedan seguir siendo parte de cada clase que por la gracia del Señor nos permite llevar adelante como intelectuales teístas. Así que bueno, ahora los dejo con la hermana Andrea que va a presentar al profesor el día de hoy. Gracias, Carly. Bueno, hermanos, ya conocemos a nuestro profesor. Él es Edison Churata, sirve al Señor desde el año 1996, pertenece a la Iglesia Evangélica Peruana, cursó estudios de profesional en matemática, es también profesional en teología, bachiller y licenciado en teología en la Universidad Seminario Evangélico de Lima, la UCEL. Es diplomado en liderazgo en la Universidad César Vallejo, conferencista de distintos temas teológicos en diferentes denominaciones eclesiásticas. Es promotor de la LBC, Lectura Bíblica Contextual. También trabajó en LUCEL y CETELA, Seminario Teológico Latinoamericano. Actual profesor principal de idiomas en el Instituto Teológico de Arequipa, el IBSA. Tiene su maestría en curso en United Theological Seminary. Actualmente está dictando Hebreo 1, Exégesis y Teología Contemporánea. Lo dejamos con el profesor. Hermano, y cuando si quiere habilitar el micrófono. Ahora sí, ya, gracias. Gracias, Carlita. Muy bien, entonces estaba haciendo un pequeño repaso de muy buenas tardes con todos. Un pequeño repaso de la morfología del griego. Hemos hecho lo que es los sustantivos masculinos y luego los sustantivos femeninos, que son igualitos. Yo les había dicho que hay muchos sustantivos masculinos y neutros en la segunda declinación, pero muy pocos en femeninos. Los femeninos son muy poquitos en la segunda declinación, pero la desinencia o la terminación es básicamente lo mismo, ¿no? Acá lo ven, es básicamente lo mismo, ¿no? Está el femenino y este es el masculino, ¿ven? La terminación es la misma. ¿Cómo saber cuándo es femenino y cuándo masculino? Entonces hay que ver en el vocabulario o en el diccionario, ¿no? Ok, entonces todo esto ya hemos avanzado. Y acá vemos un vocabulario. Casualmente esto es nombre propio, entonces no tiene artículo. Normalmente el nombre propio no tiene artículo en el griego. Si es que tiene, no se traduce cuando es nombre propio. Pero acá los nombres comunes del sustantivo, ¿no? Normalmente llevan artículo en el diccionario para indicar el género, ¿no? El género al que pertenecen. En este caso, jo, por ejemplo, es masculino. Entonces, todas estas palabras que a su lado, entre paréntesis, tiene jo, son masculinos, ¿no?
Y las que tienen G con la eta, todas las que tienen G a su lado con la eta son femeninos. Raramente se presenta así una palabra con ambos géneros. Es muy raro. Ahí se refiere a los solteros, solteras, ¿no? Muy bien. Y habíamos dicho también que la palabra Jesús tiene una declinación casi propia. Es un poquito parecido a la tercera declinación, pero no mucho. Entonces, es una declinación propia de la palabra Jesús. Entonces, hay que memorizar esa declinación necesariamente para la palabra Jesús. Y acá termina us, u, on, un, o. Y la facilidad es que en genitivo, en dativo y vocativo es la misma. Es la misma. A menos que esté en la Septuaginta, que puede terminar en oi. Pero normalmente termina en u. En u el genitivo, el dativo y el vocativo. Entonces, lo único que hay que tomar en cuenta es el nominativo acá y el acusativo que también termina en n, entonces no es nada novedoso. Igual acá, entonces es la palabra Jesús. Habíamos hecho esto de los masculinos y femeninos. Masculino, femenino, misma desinencia, y luego el neutro. Entonces, el neutro, hay pequeñas variantes, ¿no? ¿Qué cambia respecto qué cambia en el neutro en cuanto a la desinencia respecto a los masculinos y femeninos, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué cambia? Cambia esto de acá, ¿no? El nominativo cambia, tanto en singular como en plural. El nominativo cambia en el neutro. ¿Qué más cambia? Cambia el vocativo. El vocativo cambia en el neutro, tanto en singular como en plural. ¿Ve? Erga. No hay que confundir. Si termina en alfa, no significa que sea femenino. Es neutro, ¿no? Este es neutro. Entonces, eso es lo que cambia. ¿Y qué no cambia? Es muy importante observar en el griego. Para dominar el griego hay que tener mucha observación. ¿Qué no cambia? No cambia el genitivo, tanto en singular como en plural. ¿Qué también no cambia? No cambia el acusativo en el singular. Es lo mismo que el masculino y femenino. ¿Qué más no cambia? No cambia el dativo en el singular. Pero sí cambia lo que es el acusativo en el plural. ¿Qué más no cambia? El dativo en el plural. Dativo en el plural no cambia, es lo mismo. Ahí se dan cuenta, es lo mismo. Y acá igual sigue siendo lo mismo en dativo singular. Acusativo singular también lo mismo. No cambia, ¿no? Ahí no cambia. Y el resto ya hemos explicado. Entonces, lo curioso del neutro es que el nominativo, acusativo y vocativo son igualitos, ¿no? Igual en el plural. El acusativo, el nominativo, acusativo, vocativo son igualitos. Bueno, hemos visto también, y acá tenemos ya sustantivos de los neutros, y este es el artículo neutro en nominativo, que señala que todas estas palabras, ¿no? Son neutros, son neutros. Ok. Esto por si acaso de acá, el que sigue es genitivo, ¿no? Genitivo. Y ahí tenemos los artículos, que también ya hemos visto en cierta medida, ¿no? Ahí están los artículos. En masculino, eso en masculino, singular y plural, ¿no? En femenino es distinto, con jo en masculino, en femenino con eta, con g, y con alfas, y el neutro es muy parecido al masculino. Entonces acá tenemos el masculino, jo, tu, o, ton, to, se traduciría el, de él, a él, y acá sería a él también. Y en este caso, los, ¿no? En nominativo, los,
y acá de los, ¿no? Y acá a los, y este también a los. Eso sería la traducción. Ok, y acá tenemos el femenino, los artículos femeninos. Este es el nominativo. Siempre el nominativo tiene mucho que ver con las pautas del griego, ¿no? Tanto en el diccionario, en los vocabularios, etc. Entonces el nominativo G, tes, ten, te, y ahí está siempre la iota suscrita para el dativo, es algo clásico. Y en los neutros, jai, ton, tas, tais, ¿no? Entonces estas se traduce, por ejemplo, la, de la, acá sería ala, igual ala, y aquí en plural, alas, de las, y acá sería alas, y acá también alas, ¿ok? Bien, y ahí está el neutro, ya tenemos acá el neutro también. Y como en la desinencia se repetían, ¿no? Eran igualito el nominativo con el acusativo, era lo mismo. Y acá en el artículo también pasa lo mismo, ¿no? El nominativo y el acusativo son lo mismo, ¿eh? To, to. Tanto en singular como en plural. En plural, ta, ta. Y usa también la terminación de la desinencia de los sustantivos neutros, o sea, esa misma usa, ¿no? El plural, ta. Solo se añade la T nada más, ¿no? La tau. Entonces, ¿qué es distinto respecto al artículo en el neutro respecto al artículo en el masculino? ¿Qué cambia, qué no cambia? Cambia el nominativo, ¿no? Este es jo para el masculino, para el femenino es ge. Entonces, esto jo para el masculino, pero para el neutro es to. Esto. ¿Qué más? Esto en el acusativo es ton, en el masculino, ¿no? Y en el neutro simplemente es to. Eso no hay que confundir, to, to, ¿no? Y ¿qué más cambia? Igual en los plurales, acá hoy, y tenemos acá el acusativo tus, y acá el nominativo hoy, y en el neutro cambia, ¿no? Está, y en el acusativo también está. O sea, estos son igualitos, ¿no? Nominativo ta y acusativo ta. ¿Qué no cambia? Y vemos acá lo que no cambia es el genitivo, tanto en singular como en plural, y el dativo, ¿no? Y el dativo no cambia. Entonces eso observamos en el neutro, lo mismo que el masculino y femenino, que el masculino, ¿no? Lo mismo que el masculino. Y ya también acá el dativo, lo mismo también que el masculino. El femenino no hay problema porque ahí sí es distinto, ¿no? En vez de toys es tais, tais con A, ¿no? Tais, en vez de toys, ¿no? En el neutro o en el masculino, toys. Entonces, en el femenino es con alfa, entonces no hay mucho problema, es bastante la diferencia. Muy bien. Ahora vemos el sustantivo masculino, ¿no? Con los artículos. Cómo se debe traducir, ¿no? ¿Ok? Entonces voy a necesitar a algunos alumnos su participación. A ver si me ayudan. A ver, todo el que quiera puede participar, puede levantar la mano y para habilitar el micrófono. Uh-huh. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? A ver, los que estaban participando, sí, acá vamos a hacer un recordatorio, un ejercicio de traducción. Oh, curious. Ahí está. Entonces, a ver con Rafael. Vamos, Rafael. Oh, curios, correcto. ¿Cómo se traduciría, Rafael? El señor. El señor. Tú mismo acá, el genitivo.
tucuriu, Ajá. del Señor. Ujú, correcto. Y en acusativo. Toncurión, toncurium, Ujú, toncurión, al correcto. Señor, al Señor o a Señor. A ver, pero con artículo, ¿cómo sería? ¿A señor o al señor? A Señor, No, si dices al señor, entonces no hay artículo, solo hay preposición. al Señor. Exacto, bien. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta lo que está al lado de esto, ¿no? Para traducir con el artículo. Entonces, al señor. Al Y Señor. acá, dativo. Tocurio, Ujú. tocurio, sería a Señor. O al Señor también, ¿no? Sí, también al señor, Señor. correcto. Y acá, Curie, curie, Señor. sí, nada más, no tiene Sí, como artículo. decir Señor mío. Ujú. Sí. Y contigo mismo, Rafael, vamos acá a ver el plural. Jocuriu, jocuriu, Jo- Hoy. hoy curiu. Ujú. Los señores. Los señores. Sí, correcto, los señores. Y acá, Ton curió Del. ajá, de los señores. de los señores. Señores. Después, Ajá. Tus curios a los señores. ajá, El siguiente, tois curiois a los señores. Y el vocativo sería curioi, señores. señores. Excelente. Listo, ok. Entonces, no tiene que ser difícil, ¿no? ¿Alguien más, otro participante? Si hay alguien más, para entrar luego a los verbos. ¿Algún otro que se anime? Parece que no hay nadie. Ya, entonces creo que vamos a seguir con Rafael. Ya, Rafael, a ver, uno por uno traduce desde el singular hasta el plural, ¿ya? Ahí Rafael nos va a ayudar. Ajá. Hey, nesos. Ajá, En ok. esos, la definición de neso, no recuerdo. Isla. Isla, ok. Entonces sería la isla, la Ajá, primera. Genesos, la isla. La segunda ok. sería genitivo tes nesum. Ya, Sería de la isla. correcto. ¿Ah? El acusativo ten neson. Ten neso. Ujú, Sería isla, porque no es una persona. Isla. ok. La isla. No, perdón. Listo. Ajá. El dativo sería teneso. Teneso sería a la isla. A la isla, ya. Correcto. El vocativo sería nese, isla. Ujú. Nese, isla, ok. ¿Ah? El plural, entonces El sería plural. el nominativo hai nesoi, las islas. El genitivo Correcto. con nesón, de las islas. El Ya. acusativo tas nesus, Ta. las islas. Las islas, ya.
Y el dativo, tais, nesois, a las islas. A las islas, correcto. El vocativo Entonces, sería nesois, isla, las, no, perdón, islas. El islas. vocativo, islas. Ajá. Ok, excelente. Tengo alumno estrella. Ya, muy bien, Rafael. Rafael Ok. es del griego. Sí. Ya, vamos a ir ahora al neutro, al neutro. A ver si esta más la hace Rafael, el neutro. Porque ya has hecho masculino, has hecho femenino, ahora es el neutro. A ver. Daniela también, ya entró Daniela, ok. Ya, o alguien que pueda hacer el neutro, a ver. Esto significa trabajo, ¿no? Ergón es trabajo. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Ah, bien. Sería toergón. Toergon. Ujú. Toergon. Muy El bien, trabajo. toergon, correcto. Toergon. El trabajo. El trabajo, El genitivo, tu ergu. Tu ergu ujú, del trabajo. del trabajo, Del ok. trabajo. El acusativo, tu ergon a trabajo. O A ver, trabajo sin, porque es una cosa, no es una persona, entonces no se menciona el artículo. Perdón, no estoy seguro allí. ya, está bien. Acá lo que no tiene que haber sería la preposición a. Ah, ok. ¿No? Entonces Ese sería sería, trabajo, claro, pero le falta artículo. al trabajo, Ya, pero sin la a. el trabajo, El trabajo, claro. el Es trabajo. igual, ¿no? Que el nominativo, el Ok, trabajo, porque no es persona, correcto. correcto, el trabajo. Dativo, El dativo sería al trabajo. correcto. Y el vocativo, O ergo. El vocativo ergon sería trabajo. exactamente. Ahora los plurales, Los plurales serían ta, erga, los trabajos. los trabajos, ¿Ah? Ton, ergon, de los trabajos. En los trabajos. ujú, de los trabajos, ok. El acusativo, ta, erga, los trabajos. Los Y trabajos de nuevo sin la a, muy bien. el dativo, Tois. tois, ergois, a los trabajos. A los trabajos, excelente. Y El acá, vocativo, erga, trabajos. ajá. Entonces, ahora, si traduces esto, Rafael, ¿cómo traducirías? Ergon, Ajá. ergon, trabajo, sencillamente. Claro, con artículo, el trabajo, El trabajo, el trabajo, ya, ¿qué más? Eso es como nominativo, nominativo. Y como, como acusativo, como acusativo también, el trabajo. el trabajo. ¿Te das cuenta que tienes que traducir dos veces ahí? ¿Por qué? Porque es acusativo y es nominativo, ¿eh? Correcto, el trabajo. Y eso es importante en la exégesis porque hay que tomar en cuenta cuál de ellos finalmente va a ser. O a veces es los dos y uno tiene que ver, a veces se presta para dos traducciones y el traductor tiene que interpretar y se decide por una de ellas, ¿no? Entonces, eso normalmente hay que notar el problema para los traductores. Conforme a las desinencias vamos estudiando, si es que es un neutro, por ejemplo, en este caso igual en el plural sucede, ¿no? Tiene dos traducciones. En este caso, claro, por el castellano suena igualito, no hay problema. Solo que el problema es, ¿está haciendo la función de sujeto o está haciendo la función de objeto directo, ¿no? Eso ahí para la exégesis. Correcto. Ok, ahora sí, avanzamos y vamos a ir a lo que son los verbos.
los verbos en el griego, digamos que son bastantes verbos, ¿no? El griego es rico, se puede decir, en verbos, ¿no? Y normalmente, en cuanto a los verbos, ¿no? Se inicia con este tipo de verbos, ¿no? Este verbo vocálicos, se llaman, no contractos, ¿no? Y este tipo de verbo es la más simple. Y casi todos los profesores de griego enseñan con esta palabra, que se llama luo, ¿no? Luo. Al igual que en los sustantivos, ¿no? Lo que van a encontrar en el diccionario como significado primigenio es siempre el nominativo. Eso es lo que van a encontrar. O en el vocabulario, ¿no? Siempre es el nominativo. Y lo demás son los derivados, ¿no? Igualmente, en el griego, lo que se encuentra es la primera persona del indicativo activo tiempo presente. Normalmente en nuestros diccionarios, lo que encontramos en el castellano, por ejemplo, son los verbos que terminan en ar, ir. Quiere decir que son infinitivos, ¿no? Por ejemplo, caminar, correr, reír, llorar, ¿no? Zambullir, o sea, termina en ar, o ir, ¿no? Entonces, en uno de esos cualquier verbo termina en el castellano. Son los infinitivos. Eso es en nuestros diccionarios normales. Entonces, sin embargo, en esto, en el griego, ¿no? No termina en infinitivos, ¿no? En el diccionario. Normalmente está siempre en el indicativo activo presente, primera singular. Ese es la léxica, digamos, del verbo, ¿no? Es decir, lo que uno encuentra en el diccionario es esto. Entonces, normalmente los verbos van a terminar en omega. Hay otros verbos que terminan en mi, hay otros verbos que terminan omai, en mai, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría de verbos, ¿no? Terminan en omega. Eso es lo normal, ¿no? Cuando usted ve una palabra en griego que termina en omega, sin la iota suscrita acá, porque si hay iota aquí debajo, entonces ya eso ya no es verbo, ¿no? Eso ya es un dativo, ¿no? Pero normalmente los verbos terminan así en omega, ¿no? En omega, ¿ok? Listo. Ahora, lo clasificamos así como en el castellano. Los verbos en el griego son muy parecidos al castellano. No es tan extraño. No son igualitos en todo, pero hay bastante parecido. Están en el griego el tiempo presente, el tiempo imperfecto, el tiempo pluscuamperfecto, el tiempo anterior, ¿no? O pretérito anterior, etcétera, ¿no? En griego se llama anterior nada más. Y el futuro también, el futuro en el griego, ¿no? En ese sentido, el castellano es un poquito más complejo, ¿no? En el castellano tenemos, por ejemplo, 5 pasados, 2 presentes y 2 futuros, sí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el imperfecto, ¿no? En el pasado del castellano, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, pretérito indefinido, ¿no? Y el pretérito perfecto, ¿no? Entonces, son 5 tiempos pasados y en el griego lo mismo.
lo mismo en el indicativo activo presente, ¿no? Y en este caso, todos empiezan con el indicativo activo presente. Todo lo que tenga que ver con la voz activa y el tiempo presente. Y después la diferencia que hay con el castellano del verbo griego sería, por ejemplo, el aoristo, ¿no? El aoristo se comporta más o menos parecido al griego, al castellano del pretérito indefinido, ¿no? Por ejemplo, dice yo amé. Entonces, lo más importante es que algo pasó y listo, ¿no? Entonces, ese sentido tiene el aoristo también en el griego, en el indicativo activo. Sin embargo, en los otros modos, ¿no? Sea subjuntivo, otros modos que exista, en el griego, el aoristo tiene otra connotación, ¿no? No tiene una connotación, digamos, no hay algo que se aparezca en el castellano. Más el aoristo tiene que ver con algo que se ha hecho, algo que se ha hecho, una acción que se ha hecho, pero que no importa mucho el tiempo, ¿no? Sino es una acción que trasciende más allá del tiempo, ¿no? Entonces, eso sería un poco la diferencia con el castellano, ¿ya? Por lo demás, es bastante semejante el griego con el castellano. Entonces, no hay mucho problema. No es como el hebreo, que el hebreo sí, francamente, el verbo es muy distinto en su connotación, ¿no? El hebreo más le interesa la forma como se hace la acción, mientras que al griego lo que le interesa es el cuándo se hace la acción, ¿no? Tiene algo de forma también, pero lo más principal es el cuándo, pero para el hebreo no le importa mucho el cuándo, sino el cómo se hace la acción, ¿no? Entonces, si uno dice, corrí o estoy corriendo, ¿no? Al hebreo, digamos, no le importa cuándo está corriendo, si en el presente o en el pasado, o recién va a correr, eso no importa mucho, le importa más la forma de la acción. Entonces la pregunta iba a ser, ¿cómo está corriendo? Lento, despacio, o sea, ¿cómo está corriendo? ¿No? Mientras que en el griego lo que le interesa es la acción y la precisión también del tiempo, ¿no? Yo estoy corriendo, entonces ya estoy corriendo en el presente. Eso es importantísimo para el griego, ¿no? El tiempo es importante. Ok, entonces por eso acá tenemos ahora el verbo indicativo activo presente. Acá tenemos luo, lueis, luei, luomen, luete y lucin. A veces viene luci o a veces lucin, depende. Ya, a veces no hay problema, eso se simplifica, a veces no. En la escritura, en la Biblia, a veces viene simplificado, a veces viene completo. No hay una regla específica. A veces tiene que ver con la palabra que normalmente después sigue, ¿no? Ok, entonces la primera persona termina en omega, primera persona del indicativo activo presente, omega. Segunda persona del indicativo activo presente termina en eis. Y la tercera persona termina en ei. Entonces acá es yo, tú, él, ¿no? Yo, tú, él, para la traducción, ¿no? En plural, normalmente la primera persona del indicativo activo presente plural, ¿no? Termina en omen, omen, y la segunda persona del plural en ete, y la tercera persona en usin. Entonces, si acá normalmente para la traducción es nosotros, ¿no? Ustedes, ellos, ¿no? Nosotros, ustedes, ellos. Y hay que memorizar esto. O eis ei, así. O eis ei, omen ete usin, ¿no?
Omen, ete, usen. ¿Qué es o? Indicativo activo presente, primera singular. ¿Ve? Eis, indicativo activo presente, segunda singular. Ei, indicativo activo presente, tercera singular. Omen, indicativo activo presente, primera plural. ¿Ve? Ete, indicativo activo presente, segunda plural. Usin, indicativo activo presente, tercera plural. ¿Ve? Ok. Entonces, esto, la léxica significa desatar, luo significa desatar, ¿no? Entonces, ¿cómo traduciríamos? ¿Ya? Vamos a ver, un poquito vamos a practicar nuestro castellano para traducir. A ver, ahora sí, por favor, quiero que participen los alumnos que están conmigo. A ver. ¿Quiénes están listos para practicar? Vamos con Evelyn. Evelyn, listo, Evelyn. A ver acá, Evelyn. Sí, profesor. Ujú. Lees y luego traduces en indicativo activo presente, Ujú. primera singular, ¿no? A ver. Lugo. ¿No? En primera persona sería desabrocho. Ya, Des- desabrocho. desatares, ¿no? Sí, desatar. Yo desato o no utilizo el pronombre. No, está bien, Tal vez. utilízalo. Sí, Ok, utilízalo, no hay problema. ya. La segunda Entonces, sería luis. ujú, Tú desatas. tú desatas. La tercera sería luei. Ujú. Él desata o ella desata. Ya, Desata o correcto, pues sí. Puede ser también femenino, no hay problema, ¿ve? él o ella, ¿no? Él o ella, está bien. El indicativo activo presente en el plural primera persona sería luomen. Luomen sería nosotros desatamos. Correcto, Evelyn. Acá. En segunda persona, indicativo activo presente plural sería luete, sería ustedes desatan o desabrochan. Ya, y acá. Lucy o lucin sería ellos desatan. Ellos desatan. Listo, ¿no? Es sencillo, no tiene que ser problema, ¿no? Es sencillo. Ahora, van a variar las palabras, digamos, para que ustedes examinando su Biblia o quieran traducir alguna parte del griego, obviamente va a cambiar esta la raíz, ¿no? Pero se va a conservar la desinencia acá, se va a conservar, ¿ok? Ah, ¿algo quería preguntar, Evelyn? Está bien, Evelyn, ¿no? No, profesor, Ya. marqué por error, disculpe. Ok, entonces ahora, el griego, digamos, es igualito que en el castellano en cuanto a la palabra, ¿no? Acá, por ejemplo, luo sería desato, ¿no? Desato. Pero en sí tiene implícito el pronombre, ¿no? Yo desato. Es lo mismo, el griego tiene implícito en sí mismo el pronombre, en el mismo, acá es primera persona, tiene implícito, acá está el pronombre dentro de ella, ¿no? Entonces, por eso no hay problema en traducir yo desato, ¿no? No necesita otro pronombre. Existen pronombres en el griego también, yo, tú, él, ella, existe, ¿no? Ego sería yo, ¿no? Entonces, pero no necesita especificar. No es como en el inglés, ¿no? En el inglés, claro, necesitas colocar el pronombre, que si no colocas, bueno,
Lo demás no se va a entender a qué persona se refiere, ¿no? El verbo no se va a entender a qué persona se refiere. Pero en el castellano, en el griego tampoco, ¿no? Es suficientemente con la desinencia, con la terminación, ya tiene el pronombre indicado con claridad, ¿no? ¿Ok? Entonces no hay problema en traducir con el pronombre, está muy bien. Listo. Ahora, como han visto, este es el presente, ¿no? El presente. Y vamos a ver cómo es el futuro. Y el futuro es tan sencillo como lo pueden ver, una magia, ¿no? Ese es el futuro, ¿eh? Este es el presente, tiempo presente, y este es el tiempo futuro. Vean, el tiempo presente, o es ei, omen et usin, y en el tiempo futuro, simplemente entre la omega y la upsilon acá, antes de la omega, se coloca una sigma. Y ya con eso es futuro. Si aparece una sigma, es futuro. Ahora, no hay que confundir que en la raíz de la palabra puede que la palabra tenga su propia sigma. Entonces, eso no hay que confundir con este sigma que tiene que ver del futuro, ¿no? Ok, entonces, este es el tiempo presente y este es el tiempo futuro, ¿eh? Futuro. ¿Cuál es la diferencia? En que el futuro tiene sigma, ¿eh? En toditas. Entonces, la desinencia sigue siendo la misma. O es ei, omen et usin, solamente con sigma, ¿no? So, sei, somen sete susin, ¿no? Ok. Entonces, el sigma marca, acá lo ven, el sigma, incluso lo he puesto con verde, ¿no? El sigma indica claramente que eso es futuro, ¿ya? Ese es futuro. Listo. Ahora sí, voy a ir con otra persona. A ver, Luso, ok. Sandra o alguien. Alfredo. Luso, en la primera. Alfredo, ok. ¿Es correcto o fallé? Ah, a ver, alguien levantó la mano. A ver. Oh, usted decídeme. Alfredo, ¿Quién es? Alfredo. Alfredo. Bueno, A ver, sí. Alfredo, a ver. Para la primera en singular, luso, Ujú. Ok. ¿sí? Luso, correcto. Que es Traducción. desataré, Ya. Desataré. Acá. luceis, Ahora, ponle el acento. ¿Dónde está el acento? luceis, Muy bien. luceis, Ujú. desatará, Desatará, ok. Aquí. lucei, Otra vez, porque desata, desatará otra, también, otra vez está la lectura acá. lucei, Ajá. desatará también, Desatará. ¿Acá cómo tradujiste? desatará. Lo Desatará. traduje igual, Ya. Ahora ya. Vas a traducir con los pronombres mejor. Más clarito. A ver. ajá. Él desatará, No, primera persona no, es acá. eh, Desato. Desato. Acá arriba, acá arriba. sí, desato, Yo. ajá. Yo Ya. desato, Muy bien. Ahora, segunda persona. tú desatas, Ahora sí ve, tú desatas. ajá, Tercera, desatas. Él desata, él desata. Entonces, tú ajá, desatas, sí, él sí, sí, desata. ¿Ok? ok, Y a veces es mejor con el pronombre para ajá, que no haya para problemas. no, sí. Ahora el plural, tú mismo. eh, lusomen, lusomen, Ujú. Ahora sí. lusomen, es, eh, nosotros desatamos, Ya, nosotros desatamos, pero es presente o futuro. es futuro, Entonces sería, entonces nosotros desataremos, muy bien, nosotros desataremos acá. lucete, Ujú. ellos desatarán,
No, espera, segunda persona. Pronuncia bien esto, a ver, pronuncia acá con el Lúcete. acento. Ahora sí. Lúcete. Lúcete. Ustedes Usted, desatarán. muy bien, ustedes desatarán. ¿Y acá? Lusosi. Sí, esto hay que pronunciar ambas, este diftongo como una nada Ajá. más, los dos. Lusuosi. Lususin. Lususin. Ah, ok. Lususin. Lususin. Ajá. Ellos desatarán. Ellos desatarán, correcto, ya ve. Entonces, ya es sencillo, ya no tiene que ser complicado, ¿no? Y mejor con los pronombres para que no haya problemas. Y ahora, hay dos excepciones en estas palabras, ¿no? Respecto a la desinencia de este choque que hay con la sigma, ¿no? Luso, luceis, lucei, lusomen, lucete, lususin. Pero en estas dos palabras, que es cayo y clayo, ¿no? Cuando está la sigma, debería ser caizo, ¿no? Caizo. Pero ya sabrán los griegos por qué. Normalmente aluden a que el choque con la sigma en esta palabra, no en las demás, por eso son excepciones estas palabras. En estas dos palabras, el choque, ¿no? de la iota con la sigma alarga a la upsilon, ¿no? A la u. Entonces, en vez de iota, la upsilon. Entonces, por eso acá van a ver causo, causeis, causei, causomen, causete, caususin, ¿ve? Acá la palabra claio, que es llorar, ¿no? Claio, entonces, acá igualito, cambia, en vez de la iota, cambia la upsilon. Entonces, clauso, clausei, clausei, clausomen, clausete, claususin, ¿ve? Entonces, muchos estudiantes se equivocan cuando, por ejemplo, ven una palabra como esta, clauseis, no pueden identificar cuál es su léxica, ¿no? Para buscar en el diccionario, no pueden identificar cuál es la léxica, porque ellos piensan que la léxica es clauo, pero no existe clauo, ¿no? Entonces, lo que existe es claio, esa es la léxica, ¿ve? Ok, entonces, ahora sí, vamos a pedir a 2 voluntarios más que nos puedan ayudar en la traducción de estas palabras. ¿Ok? Cayo significa encender o arder, ¿no? Cayo. Y clayo significa llorar. ¿Listo? Entonces acabamos ¿con quién? Ah, presente. Rafael. Ahí está Rafael. Adelante. Causo, yo ¿Mm? enciendo. Ok. Enciendo, ajá. Perdón, yo encenderé. Sí, yo encenderé. Muy bien. Encenderé. Ahora sí. Clauseis. Ujú. Él o ella encenderán. No, segunda persona, mira, este es Ace. Segunda persona. Ah, Él o ella encenderán. no, esa es tercera. Perdón. Yo, Tú encenderás. tú encenderás, Tú correcto. encenderás, Ahora. correcto. Ajá. Y clausei. No, cau, este. Causei. Ajá. Ajá, Él o ella encenderán. correcto. Ahora acá. Causomen Ujú. es plural. Nosotros encenderemos. Nosotros encenderemos. Causomen. Ajá. Ajá. Causete. Ujú. Ustedes encenderán. Ustedes encenderán. ¿Ah? Y Ok. caususin. Ujú.
ellos o ellas encenderán. Muy bien. Ahora, lo normal en el castellano es ustedes. Y Ustedes. vosotros, vosotros, bueno, para España, ¿no? Sí, para España, pero en español latinoamericano es ustedes, ¿no? Ustedes se encenderán y acá ellos se encenderán. En español, ¿no? De España sería pues vosotros, claro. Vosotros encenderéis, ¿no? Encenderéis. Claro. La Reina Valera 60. Sí, bueno, es la Reina Valera 60, que digamos tiene un lenguaje no latinoamericano, ¿no? Pero hay otras reinas valeras, por ejemplo, la Reina Valera, esta de acá, la Reina Valera actualizada, esta de acá, por ejemplo, tiene un lenguaje latinoamericano, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos, pero no hay problema ahí. Ok, entonces, como acá dice, no, la upsilon se cambia por la iota, pero no tienen que sorprenderse, ¿no? Si encuentran una de estas palabras, ya su léxica ahí está, ¿no? Su léxica ahí está, cualquiera de estas palabras, ¿ok? Muy bien, y ahora sí vamos a ir al vocabulario. Como notarán en el vocabulario, ustedes ven acá los verbos que terminan en omega, ¿no? Y he hecho un poquito la diferencia para que se note, resalte que terminan en omega, ¿ve? Todos los verbos terminan en omega. Lo que está resaltado con negrita es que, bueno, es la raíz, ¿no? Es la raíz de la palabra, ¿no? Y esto es la desinencia, pero ¿desinencia de qué es? Del indicativo activo presente de primera singular. Esa es la léxica, ¿no? ¿Ya? Así como en el vocabulario venía en nominativo todas, acá viene en indicativo activo presente primera singular. Todos los verbos, ¿no? No vienen en infinitivo en el griego, no vienen en infinitivo. Acá en infinitivo sería acuei, ¿no? Acuei, no se encuentra en infinitivo, ¿no? Existe, claro, el infinitivo en el griego, no hay problema, pero la léxica no va a venir en infinitivo, sino en indicativo activo presente, primera singular. Listo. Ahora sí, vamos a leer. A ver, quisiera que todos participen en la lectura. Si la mayor cantidad de personas puede participar, mejor. Es solamente leer y decir el significado, ¿eh? A modo de memorizar, ¿no? Leer y decir el significado. Listo. Iniciamos con Rafael. Acuo. Acuo. Muy bien. ¿Significa? Escuchar. Escuchar. ¿Tú mismo esto? Derapeu. Derapeuo. Ajá. Derapeuo. Sanar. Ahora sí. Sanar. Sano. Y exactamente, bueno, de ahí viene la terapia, ¿no? Terapeuo, sanar, correcto. Ahora sí, otra persona, ¿quién sigue? Vamos a ver, Evelyn. Evelyn, vamos, Evelyn. Luo, Ujú. desatar, Ya, está. ploteu, Pi. ¿Esta qué, Pi. esta qué letra es? perdón, es pio, Ajá, es pi, ok. Esta pioteu, letra, esta. no, perdón, lo confundo con la O de Omicron. Ya, Pisteu. ah, ahora sí, ya está. Disculpe, estoy en el celular y no veo bien. No, no, ya, Pisteu, un poquito la grande, no hay problema. crecer, ¿Significa? crecer. Creer. Creer, perdón, perdón, estoy más ciega. Eh, no, tranquila, no hay problema. Pisteu, de ahí viene pistis, fe. Pisteu, creer, ¿ok? Tener fe, es lo mismo, ¿ya? Ya. Ok. ¿Quién sigue? Muñoz. Muñoz, acá. Tuo.
Ajá. Matar, sacrificar. Ok. Acá. Paideuo, castigar, disciplinar. Muy bien. ¿Otra persona? Vamos a ver. Alfredo. Alfredo. Es periceu, abundar. Abundar. Esta de acá. Que, leu, Eleuo. mandar. Mandar. ¿Quién sigue? Rafael. Rafael. Cleio. Ujú. Cleio. Cerrar. Cerrar. Aquí. Cleio. Llorar. Llorar. Muy bien. ¿Otra persona? Evelyn. Vamos a ver. Evelyn. Aquí está, vamos a ver a Alberto. Vamos a ver a Alberto. Alberto. Cayó. Cayó. Acá, acá. No, perdón, Este, cayó. este. Ajá, Es caído. cayó. Ok. Es ¿Significa? encender. Encender, A arder. ver, ok. ¿Esta de acá? Ah, caray. Sí, pivo. Este es como No, la ese es con J, N. ¿no? Esta es la Ajá, con la J. J. Ajá. Acá tienes Sería la R, la entonces, ¿cómo N. sería? Sería gripio. Sí, cri o. ¿Cómo? Sigrio. Esta es la R, ¿no es cierto? Entonces sería, hasta acá sería jri. Ok. Jri Grio. y frío, ok. Significa Gir. ungir. Muy bien. ¿Quién sigue? Evelyn. Evelyn. Sería futeu, Ujú. que significa plantar. Muy La bien. otra sería la treu, que significa servir o ministrar. Ahí está, ¿ve? Sí, la trevo, servir, ministrar, ¿ve? La trevo, ¿ya? Ministrar, servir. ¿Quién sigue? Muñoz. Muñoz, acá. C-I-O, Ujú. sacudir. Acudir. ¿Y esta de acá? A ver. Ah, pam, patray. Sí, No, está bien. Tienes la pi, tienes la T, tienes la A, la I y la O, entonces sería I-O, tropezar. exacto. Sí, tropezar. Ptayo, ¿no? Un poquito nomás. Ptayo. Tropezar, ok. Ay, ¿Quién sigue? Alberto. Alberto. Al, aliewo. Ya, solo acá hay que pronunciar como J porque tiene espíritu rudo, Ay, ¿ve? Acá. el espíritu se me pasa. Es jaliewo. Ajá. Significa Pescar. pescar, jaleo, ¿no? Esta de acá, tú mismo. Basilewo. Basileo, ¿correcto? Reinar. Reinar. Basileo, reinar. ¿Ve? Hay un lugar que se llama Basilea, ¿no? Basilea. Los reyes ahí. ¿Quién sigue? Evelyn. Evelyn. A ver, Evelyn. Jodeuo, Ujú. que Significa. significa ir, caminar. Ajá. No, no sé cómo en su país, ¿no? Jodeo. En Perú es algo muy. Suena como una mala palabra, ¿no? Ya. Ya. Tú mismo, Evelyn, acá. Porneuo, Ujú, fornicar. ujú. Ok. ¿Y esto? ¿Tú mismo? Douleuo, duleuo, Ujú. que significa servir, ser esclavo. Ok, excelente, ¿no? Entonces, porneo, fornicar, de ahí viene de pornografía, pues, ¿no? De porneo,
Y duleu, ya, eso sí, servir, ser esclavo. Si ven la palabra dulo, dulos, o el verbo acá duleuo, ¿no? Ya, eso es servir. ¿Qué quiere decir? Ser esclavo de alguien. Hoy somos esclavos de Cristo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ya hemos hecho lo que es sustantivos. En griego normalmente a los alumnos les inculco desde un inicio que puedan adentrarse en la traducción, ¿no? Porque hacer toda la morfología y hacer todo el verbo para recién traducir es no tan didáctico, ¿no? Entonces, ya desde un inicio los estudiantes deben saborear un poco lo que es traducir, ¿no? Lo que es traducir, ¿ya? El traducir Para ir frases, sabiendo, para ir sí, sabiendo lo que leen, ¿verdad? sí, traducir oraciones, ¿no? Porque ya hemos hecho el verbo, ya hemos hecho sustantivos, entonces ya se puede. Teniendo sustantivos y teniendo verbos, ya se puede traducir una oración. Entonces vamos a ir a eso, ¿ya? Primero vamos a ver qué es una traducción. Toda traducción de un idioma a otro es un ejercicio realmente fascinante, ¿no? Las personas que conocen más de un idioma se dan cuenta que trasladar de un idioma a otro es muy interesante. Las personas que solamente dominan un solo idioma en su vida no van a captar mucho tal vez lo que voy a decir, ¿no? Pero se tiene que tomar en cuenta que entre un idioma y otro, las equivalencias en significado y en forma, ¿no? No son exactas necesariamente. A veces sí, son exactas, pero no siempre, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que usar más de una palabra para traducir, a veces no encuentra un equivalente, ¿no? En la traducción, como quisiera. Si tú conoces inglés y quieres traducir al español y dominas bien el inglés y dominas el español, ahí te das cuenta que a veces el español le falta algunas palabras para lo que el inglés quiere decir. Carece, ¿no? O al revés, también pasa, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el griego y el castellano, ¿no? Hay palabras que a veces son sencillas, pero a veces no. Y el otro problema es la sintaxis, ¿no? La oración, cómo está estructurada la oración, ¿no? Pero ya, es una aventura bonita, porque ahí sí se tiene que interpretar muchas veces, ¿no? Toda traducción es interpretación, ¿no? Toda traducción es de por sí interpretación del que traduce. Pero depende del que traduce, cuán fiel es a lo que está viendo en el idioma de donde va a traducir, ¿no? Ahora, el significado de la palabra originaria no siempre encuentra entonces su equivalente en el idioma al que se traslada. Y se debe buscar lo que más se aproxima, ¿no? A lo que quiere decir originalmente un idioma. Para trasladar a otro idioma hay que buscar o aproximar lo más posible, ¿no? Muchas veces se traslada el sentido, por ejemplo, sin reflejar las peculiaridades sintácticas ni morfológicas o viceversa, ¿no? Se traslada y a veces la forma como está puesta la oración, no solamente en cuanto a significado de las palabras, sino la estructura, cómo está puesta, también está comunicando algo. Y a veces en el castellano no se puede, no se puede traducir. Por ejemplo, en Romanos 8,
tiene una estructura, ¿no? Y bueno, hasta ahora no he visto en ninguna Biblia cómo haya traducido esa estructura en Romanos 8, ¿no? Entonces, a veces hay así. O en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, eso sí, en alguna Biblia lo he visto también. En el hebreo, por ejemplo, Lamentaciones está puesto en poesía, ¿no? Entonces, tiene acrósticos. Está puesto de tal modo que inicia cada párrafo o cada unidad de poesía, inicia con el alfabeto del hebreo, ¿no? Con el primer alfabeto, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, así. Y en el castellano, pues no se puede hacer eso, ¿no? Debería hacerse, pero a veces no encuentras las palabras, ¿no? Y a veces sí se encuentra. Y a veces dije, ¿por qué no lo hicieron, no? Pero ya. Y hay de todo así. La tarea del traductor es entender primero el significado en el idioma original para luego trasladar al idioma deseado que domina. No solo la parte gramatical, sino las peculiaridades culturales. Y eso es lo fascinante. Por eso un traductor necesariamente debe ser exégeta. Debe entender lo que va a traducir, el idioma de donde va a traducir, el idioma originario, debe entenderlo bien y no solo debe dominar, sino debe dominar también sus peculiaridades culturales. Hay muchas cosas que culturalmente cada palabra tiene cierto peso, cierta forma, ¿no? Por ejemplo, metanoía, ¿no? Metanoía. Es una palabra griega que se traduce al castellano como arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. Pero de la palabra metanoía viene la palabra metamorfosis, ¿no? En realidad, metanoía, meta es cambio normalmente, ¿no? Noía viene de nous, mente. Entonces, generalmente, si uno estudia su contexto, se está refiriendo a cambio de pensamiento. ¿Qué significa arrepentimiento, por ejemplo? Es cambio de pensamiento. A una persona por gusto le decimos, no, tienes que cambiar, estás mal, estás actuando pésimo, así no debe ser, etcétera, ¿no? No, no va a cambiar, no es posible, a menos que haya un cambio en su forma de pensar. Si existe eso, entonces va a cambiar su forma de actuar normalmente. Entonces, bueno, nos sorprenderíamos si leemos el Nuevo Testamento y escarbamos la palabra, por ejemplo, metanoía. ¿A qué se estaba refiriendo? Normalmente arrepentimiento en el día de hoy, ¿no? Entre los evangélicos normalmente es tristeza, pesar, angustia, ¿no? Entre los católicos, bueno, es como penitencia, ¿no? Entonces, tienes que arrepentirme, entonces tienes que arrepentirte y el católico piensa que tiene que hacer penitencia, ¿no? Pero más en el griego se refiere a tienes que cambiar tu manera de pensar. Y para cambiar tu manera de pensar, pues necesitas recibir información, necesitas conocer más algo y puedes cambiar tu manera de pensar. Y si cambia tu manera de pensar, lo demás va cambiando, ¿no? Las actitudes, todo. Ok, listo. Entonces, hay dos tipos de traducción de las escrituras. Uno se llama traducción dinámica,
llamada también idiomática o equivalencia funcional, así lo llaman otros, ¿no? Este tipo de traducción enfatiza bastante el idioma receptor, es decir, si traducimos del griego al castellano, entonces el que traduce una traducción dinámica, ¿no? O idiomática, va a estar pensando muchísimo en cómo va a entender la gente, ¿no? Va a estar pensando muchísimo en el lector, ¿no? Entonces enfatiza bastante el idioma receptor, ve la forma y significado del idioma receptor para verter en ella el sentido de las lenguas originales. Entonces, se traduce conceptos por conceptos en equivalencias actuales, porque le está pensando más en que esa persona tiene que entenderme, ¿no? Porque si voy a traducir de forma técnica, de repente no me va a entender. Lo tengo que decir en palabras muy entendibles, ¿no? Sencillas, digamos. Y por eso normalmente traducen concepto por concepto, ¿no? Estas no son muy buenas para el análisis morfológico y sintáctico, si uno quiere hacer exégesis, ¿no? Pero sí son muy buenos para la comprensión de la palabra de Dios, o sea, o para comprender el idioma original en este caso, ¿no? Sí son muy buenos, ¿no? Muy buenos, o sea, uno entiende rápidamente lo que lee, ¿no? Bueno, entre estos ejemplos de traducción dinámica tenemos la NBI, Nueva Versión Internacional, en varios idiomas, en el inglés también, en el castellano, etc. Tenemos las Biblias parafraseadas, como por ejemplo Dios habla hoy, Lenguaje sencillo, Biblia de Jerusalén, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas versiones lo que hacen es pensar bastante en el lector que va a leer, ¿no? Y que este idioma de donde se traduce esté al alcance de las personas, muy entendible y sencillos, ¿no? Entonces, a veces se sacrifica muchas cosas estructurales, etcétera, ¿no? Y a veces se puede perder ciertas peculiaridades, pero consigue su objetivo, que es que la gente, pues, entienda lo que se ha traducido. Bueno, esas son traducciones entonces dinámicas. Y hay otra que se llama la traducción literal, ¿no? Llamada también equivalencia formal. Enfatiza exclusivamente el idioma original, en este caso como el hebreo, el arameo o el griego, ¿no? Entonces, él siempre va a decir, yo quiero ser fiel a lo que está escrito originalmente. Pero ¿qué de tu audiencia, de tus lectores, no? Bueno, tendrán que esforzarse un poquito, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, trata de reflejar la forma, la estructura y significado del idioma original, ¿no? Trata de reflejar en lo posible. Quizás no logre al 100%, pero en lo posible, ¿no? Entonces, en este caso se traduce palabra por palabra, con equivalencias actuales, los más literales, las que más se aproximen al idioma original, digamos, aun cuando estas palabras de repente ya no están muy de moda o ya no tienen mucho uso, pero que sí refleja, digamos, el idioma original, entonces no importa, se tiene que usar, ¿no? Esa es la idea, porque esa es la que mejor refleja que las palabras más usadas puede ser. Entonces, se traduce palabra por palabra con equivalencias actuales más literales, aunque poco comprensivos. Son muy buenos, por supuesto, para el análisis morfológico y sintáctico, pero no son buenos para la comprensión del escrito. Ahí tenemos, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tienen un énfasis literal, ¿no? Y uno tiene que estar años con la Reina Valera para entender y después puede abrir la Biblia y fácilmente entender, ¿no? Pero una persona nueva que no está muy habituado, peor a veces no está muy habituada a la lectura,
ya la Reina Valera le va a espantar, se va a asustar, no lo va a entender, ¿no? Entonces ahí el lenguaje sencillo nomás, otras versiones, ¿no? Parafraseadas, le va a ayudar muchísimo. Entonces, ninguna de las traducciones es mala, o sea, está bien, o sea, las traducciones son buenas en ese sentido, ¿no? Tienen su lugar, tienen su importancia y es mejor así, ¿no? Si una persona sencillo puede entender fácil en Biblias parafraseadas o de traducción dinámica y las personas, digamos, que quieran o desean hacer cierta profundización, exégesis, pueden usar Biblias literales, ¿no? Biblias literales. Entonces ya tienen cierta confianza de que esa traducción trata de reflejar las peculiaridades idiomáticas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a ir entonces a un ejemplo en la traducción literal. ¿Ya? En la traducción literal. Vamos a ir a algunas pautas básicas para la traducción literal. Bien. Acá tenemos una primera pauta para traducir de forma literal, ¿no? La Biblia es separar cada unidad de cláusula o oración en el griego. Para ello se debe tomar en cuenta los conectores o conjunciones. Algunos lo conocen con conectores, otros con conjunciones. Más específicamente conjunciones, ¿no? Cada cláusula u oración tiene un verbo conjugado, es lo normal, y su respectivo sujeto. Entonces, acá, por ejemplo, Jesús terapeuei kai tus apostolus acusin hoi antropoi. Es una oración compuesta, ¿no? Tiene dos cláusulas y como acá recomienda, tiene que separarse en cláusulas. Es decir, ¿cómo separan cláusulas? Me fijo en las conjunciones. Y acá, por ejemplo, la palabra kai en el griego es una conjunción. Los demás no son conjunciones, no hay más conjunciones, ¿ves? La única conjunción, entonces, antes de esa palabra se separa. Entonces, al separar antes, y acá tenemos la separación, ya se tiene dos unidades. Se le llama dos cláusulas o dos proposiciones. Eso en la gramática del castellano lo llaman algunos cláusulas. Es un término más de exégesis, pero es lo mismo en la gramática que decir proposiciones, ¿no? Entonces acá tienes una proposición y acá tienes la segunda proposición, ¿ve? Segunda proposición. Obviamente, si son dos cláusulas o proposiciones, cada uno tiene su propio verbo. ¿Ok? Cada uno tiene su propio verbo. ¿Ya? Listo. Voy a pedir a voluntarios que me ayuden acá. A ver. Algunos voluntarios. Vamos a ver quién se animará, quién se animará. Vamos a ver si Evelyn se quiere animar. Adelante, Evelyn. Sí, profesor, ¿lo leo? Ya, sí, léelo todo, por favor. Jesús terapeuei kai tus apostolus acusin hoi antropoi. Ok. Ahora, Evelyn, vamos a mirar solamente esto de acá. ¿Ya? Esta primera cláusula. Ya lo hemos separado. ¿Eh? ¿Cuál de estos es sustantivo? ¿Y Jesús. cuál? Ahí está, Jesús. Jesús, ok. ¿Y cuál es el verbo? Terapeu. No Ajá, sé el significado de la palabra, profesor. ya, Sanar. no te preocupes. Terapeuo. Ya, sanar. Terapeuei, El verbo. sanar. Ajá. Terapeuei, ok. Como dije, miren, en cada cláusula, ¿ya?
tiene el sujeto. Si es que no hay sujeto, está tácito, bueno. Y tiene verbo. De hecho que tiene verbo, ¿no? Y a veces puede haber que no haya verbo, pero está tácito también. Puede pasar. Y acá obviamente también tiene sujeto o tiene su sustantivo y tiene verbo. ¿Otra persona ahora para esta segunda parte? Profesor, solo una consulta. Ahí sería, Sí. terapeuta sería tercera persona, ¿sí? En presente. Sí, ya estás traduciendo. Muy bien. Gracias. Excelente, Evelyn. A ver, otra persona acá para la segunda parte. Caitus apostolus accusin hoi anthropoi. Ok. Ahora, ¿cuál es el sustantivo y cuál es el verbo? El sustantivo sería tus apóstolos. Ya. Ajá. El verbo creo que es accusin. Acusen, ya. Ajá. ¿Hay Y algún hoi sustantivo anthropon, más? otro sustantivo, hoi anthropoi. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es separar, ¿ve? Separar qué cosa? Donde haya una conjunción. En este caso hay una conjunción acá, separamos. Listo. Y traducimos unidad por unidad, ¿no? Entonces, vamos a, ¿cómo quedaría la traducción? Evelyn acá ha dicho ya, Jesús. ¿Qué más, Evelyn? Ya, ahora, para traducir, ¿qué se hace primero? Lo primero que se hace es ubicar el verbo. Entonces, acá ubicamos primero el verbo, ¿eh? Ubicamos primero el verbo. ¿Cuál es el Evelyn. verbo acá, Evelyn? El Esta verbo es primera. terapeu. Terapeuei. Ajá. Entonces, ¿cómo se traduce? Jesús sana. Él Sana. sana. Él Sana. sana, claro. Hasta Él acá sana. no solo traducimos esto nada más, entonces él sana. ¿Ve? Listo. Ahora ¿con quién más estaba? ¿Con Alfredo? ¿Quién Rafael. era? Rafael. Entonces, Rafael, acá, de todo esto, ubicas el verbo y traduces. ¿Cuál es el verbo? El verbo sería accusin. Accusing, ok. Entonces, ¿cómo se traduce? Y ahí dice, los accusin, no, el significado, no sé. Y los Ah, apóstoles, Escuchar. escuchar. ajá. Sí, Y los apóstoles ya. escuchan. Pero no traduzca lo demás todavía. Todavía no traduzca los demás. Ok, Solo ok, te ok. limites. Ajá, Ajá. solo te limites. Porque, miren, ¿por qué les digo esto? Porque en la gran mayoría de alumnos cuando traducen así de acá para allá y tuercen el verbo a veces o algo tuercen por el camino. Porque quieren acomodar, quieren que suene bonito y no funciona. ¿Ya? Entonces, por eso la técnica es primero traducir solamente los verbos. Entonces, acá, ¿cómo sería el verbo? ¿Cómo traduces? Escuchan. Ajá, escuchan. Es tercera, ¿no es cierto? Plural. Tercera persona Ellos, del plural, sí. ajá, ellos escuchan, correcto, ellos escuchan. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿ve? Ya está la traducción, ¿ya? Ya está la traducción, ¿ve? Ahí está terapeuta, ya tradujo. Evelyn, ¿ve? Indicativo activo presente, tercera singular, correcto, ha traducido bien Evelyn. Y acá tenemos lo que tradujo Rafael, accusing, escuchan, ¿ve? Indicativo activo presente, tercera plural, ok. No necesitamos poner esto, obviamente, solamente esto de acá, ¿no? Y esto de acá. Listo. Ahora, el segundo paso es, ahora vamos con Evelyn. Traducimos ¿cuál, Evelyn? Buscamos el nominativo, Evelyn, ¿ya? ¿Cuál es el nominativo en esto? Ya hemos detectado que cuál es verbo, cuál es sustantivo. Listo. Entonces, el nominativo, acusativo, vocativo, genitivo, ¿dónde va? En los sustantivos, ¿no? Eso no va en los verbos. Entonces, ¿dónde está el sustantivo? Acá. Entonces, ¿cuál es el nominativo? El os, el Solo en nominativo, esto. sí, porque hacen el sujeto que nos enseñó. Ya, entonces acá sería ¿cuál el nominativo? O, os,
Ya. Mira, acá dice sana, ¿no es cierto? Sana, ok. En esta palabra Jesús, ¿en qué caso está? ¿Alguien que ayude a Evelyn? Nominativo. Nominativo, ¿ve? Este es el nominativo. Entonces, ¿cómo se traduce? Lo acaban de decir. ¿Cuál es? Ya, no escuchamos. Jesús es el nominativo, ¿eh? Jesús, ya está. Jesús, ok. Y Evelyn ya estaba traduciendo ya. Ahora vamos, Rafael, contigo a la segunda cláusula, ok. Vamos a buscar, Rafael, el nominativo, ¿ya? En la segunda cláusula, el ¿Me nominativo. escuchan? Escucho, Evelyn. Disculpe, profesor, estoy rechazando una llamada y se me cruza y no lo escucho, por eso disculpe nuevamente. Ya, no te preocupes. Ok, está bien, Evelyn, no hay problema. Listo, Rafael, a ver contigo en la segunda parte acá. Ajá. Allí en la segunda cláusula el sustantivo es los apóstoles. Ajá, y el otro sustantivo es, Los hombres. ajá, ya, pero todavía no me traduzcas, todo tienes que decirme en griego. Ahora, ¿cuál de los dos sustantivos es el nominativo? El Porque el segundo nominativo paso sería es el primero, los apóstoles. Apóstolos. apóstolos, ya. Los Tú mira apóstoles. bien esto. Ya, mira, Rafael, mira bien esto, ¿ah? La terminación. Ok. ¿Es caso nominativo? Es un caso acusativo. Ah, yo te pregunté cuál de los dos sustantivos está en nominativo, porque el segundo paso es buscar al sujeto, y el Ah, sujeto correcto. es el nominativo. El sujeto es el Correcto. nominativo. Correcto. ¿Sí? Entonces el ¿Cuál es el nominativo nominativo? es antropoi. Hoi antropoi. Hoy Ok. antropoi. Hoi antropoi. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Los hombres. Los hombres. Muy Los bien. hombres. Entonces, miren, el segundo paso era ubicar el verbo conjugado en la cláusula, ¿no? Y traducir, tomando en cuenta su modo, voz, tiempo, persona, etcétera. Ya está. Eso ya está. Entonces, el tercer paso, ¿qué es? Lo que ahorita acaban de hacer ustedes. ¿Cuál es? Ubicar el sujeto. En este caso, el sujeto siempre es un nominativo. Si no hay nominativo, entonces es tácito. ¿Ok? Listo. Entonces, Evelyn tradujo Jesús, nominativo. Está en nominativo esto, aunque parece acusativo, es nominativo, porque la palabra Jesús tiene su propia desinencia. ¿Ok? Y acaba de traducir Rafael Hoi Antropoi, los hombres. Listo, los hombres. Es el nominativo. Ahora, en el griego ya es fácil localizar cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Los nominativos. Acá está un sujeto en la segunda cláusula que se llama hoi antropoi. Ese es el sujeto. ¿Ve? Y en la primera cláusula el sujeto es Jesús. ¿Ve? ¿Ok? Y cada uno tiene su verbo. Y obviamente el verbo concuerda en número, en género, en todo, con el sujeto. Rafael, adelante. Profesor, gracias porque ahora lo veo claramente. Cómo distinguir al sujeto, pues. En la segunda cláusula pensé que eran los apóstoles, pero ahora veo claramente que es el segundo sustantivo. Los hombres. Claro, Gracias. exacto. El asunto es que en nuestro castellano a veces nos engaña porque el castellano es un poco enredoso ahí, porque a veces el acusativo, digamos, el objeto directo, a veces en el castellano está antes, a veces inclusive está antes de la hora. O sea, está en cualquier parte, entonces no hay un orden, ¿no? Pero el griego tiene, en las declinaciones, tiene ya su caso, y el caso ya te está diciendo cuál es el sujeto. O sea, ojo, repaso. El nominativo es el sujeto. El genitivo es una descripción en cualquier parte, sea en el sujeto, en el acusativo, en donde sea puede estar.
El acusativo es el objeto directo. El dativo es el objeto indirecto. Y el vocativo ya es exclamación. Se puede traducir al inicio o se puede traducir al final, no hay problema. ¿Ve? Ok, entonces ya ahora está acá claro. Entonces este es el sujeto, ¿ve? ¿Y quién te lo dice eso? La regla del griego de traducción, ¿ve? Esto, hoy, hoy, ya, nominativo, nominativo, con su artículo, ¿eh? Los hombres. Listo. Ahora, el siguiente paso es, ¿ya? Después del nominativo, hay que buscar el acusativo. ¿Listo? Entonces voy con Evelyn acá. Solamente, Evelyn, te fijas en la primera cláusula nomás. ¿Hay algún acusativo acá, Evelyn? Mm, Dijo que no, ¿no es cierto? Ok, no hay. Vamos con Rafael a esta segunda cláusula. ¿Hay algún acusativo? Después del nominativo lo que buscamos es un acusativo, es decir, buscamos el objeto directo. ¿Hay Sí, algún acusativo el acá? acusativo es el tus apóstolos. Tus apóstolos, correcto. Entonces, ¿cómo se traduce el acusativo? A los apóstoles. A los apóstoles, porque como son personas, se traduce con A. Correcto, a los apóstoles. Muy bien, listo. Vamos adelante entonces, ¿ve? Y ahí está. Ya tradujo el acusativo, está en acusativo, a los apóstoles. Esto nunca puede ser sujeto, ¿por qué? Porque es acusativo, un acusativo es objeto directo, ¿ve? Muy bien. Ahora, después de esto, ¿qué hacemos? Ya se ubicó el objeto directo, buscamos el objeto indirecto, es decir, el dativo. ¿Dónde está el dativo? Evelyn, ¿observas acá en la primera cláusula algún dativo? Disculpe, profesor, nuevamente, perdón por la interrupción, me han estado llamando y yo corté la llamada. Muchas gracias por darme la oportunidad. ¿En cuál, profesor? Acá en la primera cláusula, ¿hay algún dativo? No, en la No primera hay. cláusula no, porque No hay. terminaría en on al Claro, Señor, no. termina en O, omega y la iota, ¿no? Ajá. Dativo, Ok, perdón, no sí. hay. Sí, muy bien. Rafael, en esta segunda cláusula, ¿hay algún dativo? No, no hay ningún dativo. No hay ningún dativo. Ya, pero a veces va a haber. Entonces hay que traducir el dativo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, se busca entonces el dativo. No hay dativos. En este caso no hay ningún dativo. Luego, ¿qué hacemos? ¿Cuál es casi el último paso? Traducimos el resto. ¿Y qué es lo que ha sobrado? Ya hemos traducido esto, ya hemos traducido esto, también esto, también esto, también todo ya hemos traducido. Faltaría esto. Traducimos el resto. Esto es una conjunción que significa, se pronuncia caí, significa y, ¿no? Y también cualquiera, ¿no? Ok, aquí tenemos la conjunción y. ¿Ya ves? Traducido, ya lo traducimos. Listo. Entonces, la traducción siempre es bueno hacer parte por parte, entendiendo qué función tiene cada palabra para poder entender cómo va la oración. Listo. Ya se tradujo el resto. Ok. Entonces, ahora vemos en global, ¿ve? Ahora lo vemos todo. Ahí dice Jesús sana. Ahí está. Y a los apóstoles escuchan los hombres. Listo. Así queda. Jesús sana y a los apóstoles escuchan los hombres. Ya parece raro. No tan bonito, pero ya está. Jesús sana y a los apóstoles escuchan los hombres. Pero ¿se entiende? Se entiende. Se entiende perfectamente. No hay problema. El último paso en la traducción, y siempre es algo que yo demando a mis estudiantes, exijo a mis estudiantes, es que hagan este tercer paso.
¿Cuál es? Ordenar. Sujeto, predicado. En orden. Sujeto, predicado. En el castellano es no tan bonito, porque hay que hacer un ejercicio para ordenar. Por ejemplo, acá Jesús sana. Entonces yo digo, ¿quién sana? Me pregunto, ¿no? Jesús. Ah, entonces es el sujeto. Y acá también, ¿no? Si no tuviera el griego, entonces diría, ¿no? A los apóstoles escuchan los hombres. A los apóstoles escuchan los hombres. ¿Quiénes escuchan? No. ¿A quién escuchan? ¿O quiénes escuchan? ¿Cómo hago la pregunta? ¿Quiénes escuchan? Los apóstoles. Que diga, los hombres acá, perdón, los hombres. Hombres. Es un poquito molestoso descubrir el sujeto y el predicado en el castellano cuando está desordenado, ¿no? Entonces hay que hacerle la pregunta, como acá, ¿quién sana? ¿No? Hay que hacerle la pregunta al verbo, refiriéndose, ¿no? Al sujeto, refiriéndose con el sujeto. Entonces, plural, entonces, ¿quiénes escuchan? Le hacemos la pregunta. ¿Quiénes escuchan? La respuesta es los hombres. Ah, ya, entonces es el sujeto. De esa manera nosotros encontramos cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Pero en el griego no. O sea, el griego es tan bonito que es mucho más preciso, ¿no? Y también hay otra técnica, ¿no? Para cómo descubrir el objeto directo en el castellano, ¿ve? Pero en el griego es mucho más sencillo. Entonces, en este caso, en el griego, ¿qué hay que hacer? Simplemente, ¿quién es el sujeto? Es el nominativo. ¿Y cuál es el nominativo? Los hombres. Entonces ya no me pregunto nada ya. Simplemente sé que esto es nominativo, y entonces es el sujeto, ¿eh? Entonces los hombres escuchan, ahí está el verbo, y después del verbo tiene que seguir el acusativo. Entonces, ¿cuál es el acusativo? Ya tengo en el griego, claramente me señala, a los apóstoles. Listo, ya tengo todo. Entonces, hay que ordenar la oración, ¿ok? Evelyn, acá vamos a ir contigo. ¿Cómo queda la oración final acá, Evelyn? De lo que has traducido. Jesús Primero, sana, muy bien, Jesús sana, Jesús exacto. sana. Ahí nomás, Evelyn. Jesús sana, ¿ve? O sea, así queda acá la primera cláusula, ¿ve? Jesús sana. Ahí ordenó sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto? Jesús. ¿Cuál es el predicado? Sana. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el sujeto? Siempre el nominativo, ¿ve? Ahora, Rafael, acá vamos a ordenar, ¿ya? Vas a ordenar primero nominativo, luego ordenas el verbo, luego pones el acusativo. ¿Listo? Entonces, de esa manera, solito se ordena la oración en sujeto y predicado. A ver, vamos, Rafael, acá. Y los hombres escuchan a los apóstoles. Y los Así queda, hombres ¿eh? escuchan a los apóstoles. Muy bien. Entonces, ha puesto primero el sujeto y los hombres, luego ha puesto el verbo, ¿no? Escuchan, luego ha puesto el acusativo, Complemento directo. objeto, complemento directo, ¿ok? El acusativo a los apóstoles. Así queda. Muy bien. Entonces, para la traducción final, ¿no? Ordenar la oración sujeto-predicado para una exégesis es necesario distinguir con claridad el sujeto y el predicado. ¿Ya? Porque cuando uno lee nomás, lee, y no entiende de qué está hablando, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, ya, es un problema porque va a sacar otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es importante ordenar, en el griego siempre les hago ordenar para que estén listos para la exégesis, ¿no? Entonces, les va a servir muchísimo cuando ordenan una oración, pero desde el griego, ¿no? Entonces, pero para traducción de una versión bíblica, por ejemplo, muchas veces se conserva el orden, ya que en el griego el autor ha tenido la intención de enfatizar algo según el orden que pone, a veces intencional mente pone a veces en el griego primero, como en este caso, ¿no? Puso primero a los apóstoles porque
quiere hacer entender, quiere darle cierta énfasis a los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, ¿no? Estaban haciendo algo, entonces las personas pues están oyendo, ¿no? La gente está escuchando, porque es lo más importante ahí, los apóstoles, ¿no? Por eso pues, a veces ponen al inicio así, para darle cierto énfasis. Y a veces hay Biblias de traducción literal, obviamente, que tratan de conservar ese orden, por ejemplo, ¿no? Pero es como que no se entiende mucho, ¿no? Entonces, para el exégeta, claro, si entiende así como acá está, ¿no? Primero acá los apóstoles, escuchan los hombres, ok, entonces el exégeta dirá, no, sí, acá el peso está en los apóstoles, ¿no? Ok, ya está bien. Pero para un lector sencillo, pues no se entiende bonito. Listo. El orden para la traducción final es la siguiente. Entonces, primero los nominativos, como dije en antes, luego el verbo conjugado, luego los acusativos y en cuarto lugar, los dativos. Los genitivos irán donde corresponda. Generalmente, si el genitivo está al lado del nominativo, debe ir a su lado. Si está al lado de un nominativo, debe ir a su lado, como parte del sujeto, ¿ve? A su lado. Entonces, eso ya forma parte del sujeto. Toda esa unidad forma parte del sujeto, ¿ve? Si el genitivo está al lado de un acusativo, entonces ese genitivo es parte del objeto directo, entonces hay que tenerlo ahí en cuenta. O si está al lado del dativo, también es parte, entonces, al lado parte del objeto indirecto o del complemento indirecto. Okay, entonces el genitivo es un comodín, puede estar donde sea. Lo único que tienen que darse cuenta ustedes es en qué parte está el genitivo. Entonces, si está en alguna parte, está al lado de, siempre pertenece al lado de alguna palabra que está. Y el vocativo, ya dije, puede ir al inicio o al final. Entonces, ¿cómo queda la traducción final? Así queda, ¿no? Entonces, Jesús sana y los apóstoles escuchan los hombres, ¿no? ¿No? Y a los apóstoles escuchan los hombres. Es la traducción literal, ¿se dan cuenta? Es, digamos, la traducción La Cueva, etcétera. Es una traducción literal, ¿no? Palabra por palabra. Pero ¿cómo es la traducción final? Jesús sana y los hombres escuchan a los apóstoles. Ok, eso es lo que Rafael ha traducido, ¿eh? ¿Ya? Entonces ahí tenés el nominativo y el verbo. Ahí tenemos una conjunción, ¿acá? Acá tenemos el nominativo de nuevo, el nominativo, ¿eh? Tanto el artículo como acá está, tanto el artículo como no, acá, tanto el artículo como el sustantivo es nominativo, ¿eh? Los hombres, luego tenemos el verbo, ¿eh? Escuchan, luego tenemos el complemento directo o el objeto directo a los apóstoles. Y la oración queda así, ¿no? O sea, acá tienes sujeto predicado en la primera cláusula, sujeto predicado. Tienes un enlace en el medio, ahí está, la I. Y luego tienes sujeto de nuevo, ahí están los hombres, y el predicado, ¿no? Escuchan a los apóstoles, es el predicado. Entonces ya, así ya uno entiende mucho más sencillo y puede ver cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Muy bien, eso es todo en esta parte de la teoría. Voy a dejar de compartir esto y vamos a hacer unos minutitos de alguna práctica. Bendiciones, hermano. Bueno, usted me dice cuánto tiempito ya se Ya está. va. Sí, se va acercando la hora final. Ya pasó. Ok. Entonces solamente será un minuto, vamos a mirar alguna práctica más que se va a dejar para Genial. los que quisieran practicar. Entonces vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Los ejercicios. A ver, un ratito. Un momentito. Los verbos. Ya lo tengo.
Y esto es en la tarea de lo que hay que hacer, ¿ve? Esto es en la tarea de lo que hay que hacer, ¿no? Es una manera sencilla. Tenemos acá, por ejemplo, luomen. Luomen, ¿ya? Es un verbo. Vean la terminación, omen, ¿no? Hay que llenar acá, ¿no? Modo indicativo, voz activa, ¿ve? Voz activa, tiempo presente, porque no tiene sigma, ¿ve? Tiempo presente. ¿Qué vamos a poner, no? Indicativo, activo, tiempo presente. ¿Ve? Persona, ¿qué persona es primera, segunda, tercera? Primera, ¿ve? Omen, primera, primera persona. Singular, plural, plural. ¿Ve? ¿Cuál es la léxica? En este caso, es luo. ¿Ve? Ah, no, un momentito. Voy a escribir bien. Y así queda, ¿no? Luo. ¿Ve? Esa es la léxica, luo. Y la traducción, aquí, ¿cuál sería, no? Ya, la sencillita, ¿no? ¿No, Rafael? Entonces sería nosotros desatamos. Y así hay que hacer con todo lo demás, con todo lo que viene después, ¿no? Ya, en la tarea, en la tareita, ¿no? Y luego tenemos, a ver, un ratito. Voy a compartir esto más. A ver, brevemente. Estas oraciones, ¿ve? Esto, por ejemplo, ya está para traducir, ¿ve? Sencillito. Hoi antropoi, acusin tus apóstolos. Hay que seguir los mismos pasos. Acá no hay una conjunción, entonces no se divide, es una sola oración. ¿Ve? Tiene un verbo, se traduce primero el verbo, ¿no? Acusin, escuchan, ellos escuchan, ¿ve? Y acá ponemos luego el sujeto, se busca el sujeto, el nominativo, entonces acá tenemos, porque esto no es, este es acusativo, ¿ve? Y acá tenemos hoi antropoi, es el nominativo. Entonces tenemos los hombres, ¿ve? Escuchan, ya está. Y luego el objeto directo o el acusativo, a los apóstoles, ¿ve? Ya está. Y acá hay otra oración, hay que desarrollar esta oración y así sucesivamente, ¿no? Hay que ir practicando y eso sería todo. Para el griego, por lo menos me voy contento de que ustedes ya algo pueden traducir y entender de cómo se tiene que traducir esto. Listo. Muchas gracias, Carlita. Un honor y un gusto con ustedes haber compartido estas clases de griego. Adelante. Ok, gracias. Joseph. Sí, muchas gracias, profesor, por la clase que nos ha compartido. Yo creo que ha sido de mucha bendición para todos y ya más o menos tenemos una idea de, no estamos tan alfabetos con lo que sería el griego. Y entonces creo que vamos a pasar a un sorteo. No sé si Carla está lista. Sí, les voy a ir pidiendo que por favor vayan también abriendo las cámaras. Vamos a tomar una fotito para guardar esta clase el día de hoy. Con hoy culminamos el curso de griego y estamos muy contentos y muy agradecidos con el profesor Edison Churata por acompañarnos en estas clases. Así que bueno, vamos habilitando las camaritas. Y bueno, les voy a compartir ahora el sorteo. Bueno.
Hermanos, a los que se ganen la beca, por favor, se contactan conmigo. Vamos a la cuenta regresiva. Y esperamos que sean de bendición. Los hermanos que se ganan las becas son José Alberto Reyes y la hermana Andrea Soles. Felicidades, hermanos. Esperamos que sea de mucha bendición estas becas. Por favor, se contactan conmigo. Y ahora vamos a pasar a la captura, ¿sí? Habilitamos las camaritas, por favor. Bueno, y también recordarles que el día de mañana, el lunes, el lunes también finaliza el curso con el hermano Dani Pérez, así que también los invitamos a que se puedan ir sumando. Tenemos sorpresas, van a empezar nuevos cursos en el mes de abril, así que los invitamos a que puedan estar atentos. Bueno, vamos a tomar 3 fotos a la cuenta de 3. 3 fotitos, ¿sí? 3, 2, 1, sonrían. Vamos con la siguiente foto. A la cuenta de 3, 2, 1. Perfecto. A la cuenta, la última foto. A la cuenta de 3, 2, 1. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros somos Intelectuales Tejidos, nos pueden seguir por las redes sociales, pueden mandarnos mensajitos para consultar cualquier duda que tengan. También los invitamos a que puedan ser parte, ¿no? Y compartir estas clases que son de mucha bendición para nosotros y para otros hermanos, también pueden llegar a hacerlo si compartimos esto, así que los invitamos a que puedan compartir estas clases. Bueno, los dejo con la hermana Andrea para finalizar estas clases. Le agradezco mucho al profesor Edison Churata por acompañarnos todas estas clases. Muchas gracias. Estamos muy contentos, muy agradecidos con usted. Ha sido una bendición tan grande para nosotros. Lo apreciamos muchísimo, profesor. Y bueno, ya hoy culminamos con estas clases. Así que, Andreita. Gracias, Carly. Vamos a orar, amados hermanos, para poder terminar con esta clase y con este curso. Así que los invito a cerrar sus vistas ahí donde se encuentran. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por estas clases que han sido de edificación para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando, Padre, en tu presencia, Señor, a cada uno de los presentes, Señor, para que podamos seguir aprendiendo de ti día tras día para darte la gloria a ti, Señor. A ti sea la gloria, el honor y el poder, Señor, por lo que haces en tu iglesia, Padre. Sigue obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, a todos por haberse conectado. Dios los bendiga, que pasen una buena tarde y saludos para todos los hermanos de diferentes países, de Perú, Panamá, Costa Rica y Venezuela. No sé si me queda alguno. Dios los bendiga a todos y será hasta la próxima. Antes de finalizar, por favor, la hermana Jocelyn se contacta conmigo, por favor. Quiero hablar de un temita muy importante y espero que sea de bendición para tu vida. Bueno, nos vemos, hermanos. Gracias, gracias.